¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias al Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador y sustentador de todo cuanto existe, que no cae una hoja de un árbol sin que Él la mande, y que es quien nos da las fuerzas y las energías para lograr todas las cosas, y sin Él nada podemos lograr. Recordando que el lema por el cual lleva el nombre este programa, Palabra a Tiempo, se encuentra en Proverbios 15:23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea que nosotros nos esforzamos cada día para que en este programa hayan palabras a tiempo, para que sean buenas, edificantes y de bien para todos y todas. Esta noche, quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando, estaré conversando con ustedes un tema que es muy importante, porque recientemente el doctor José Dunker, aquí en este programa, demostró científicamente que Dios existe. La existencia de Dios, la ciencia lo corrobora. Y para ello el doctor Dunker se basó en algunas leyes científicas. Un concepto, una hipótesis, una expresión científica se convierte en ley cuando es ratificada y confirmada por diferentes estudios, análisis e investigaciones científicas. Una ley científica es algo que es incontrovertible, que es de una forma y no puede ser de otra forma. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Todo lo que los objetos son atraídos por la Tierra. Todos los objetos van hacia abajo. Si usted tiene una pelota en la mano y la suelta, ella no va a subir ni se va a ir hacia los lados, ella va a ir hacia abajo. Si yo cojo este lapicero y lo suelto, va hacia abajo, hacia la tierra. Eso es lo que se llama la ley de la gravedad. Y es una ley porque es algo que científicamente, para la ciencia, es incontrovertible. No puede ser de otra manera. Siempre será así. Aunque sabemos que para la fe puede ser diferente. Porque los que creemos en Dios sabemos que Él es poderoso para hacer que las cosas funcionen contrarias a esas llamadas leyes científicas. Y el doctor Dunker tomó algunas de esas leyes científicas para, basado en ellas, demostrar que Dios existe. Una de las leyes que el doctor utilizó fue la ley de conservación de la energía y la ley de conservación de la materia, que dice que la energía y la materia ni se crean ni se pierden, sino que se transforman. Y si la materia no se crea y la energía no se crea, no se puede crear ni se puede perder, la podemos transformar,
Entonces, ¿de dónde surgió la primera materia? La energía la energía que existe actualmente, ¿de dónde surgió? Tiene que haber un origen, y la única explicación racional es de que hay un Dios que dijo y fue hecho, mandó y existió. Un Dios que dijo que sea la luz, que sea la materia, y produjo y creó la luz, la materia, la energía. Tomó también el doctor Dunker lo que es el origen de las especies. Y él decía que no vemos especies a medio evolucionar. Tenemos especies diferentes de seres vivos, y eso no tiene otra explicación más que la existencia de Dios, que Dios existe. También el doctor Dunker en su demostración hablaba de el cosmos. Cosmos, la palabra cosmos significa orden, arreglo. Entonces, este orden, este arreglo que hay en todo cuanto existe, en los árboles, en los animales, en los peces, en los insectos, en todas las cosas que podemos ver, hay un orden, hay un cosmos, no hay un caos. El caos es lo contrario al cosmos. El caos es el desorden. Entonces, cuando vemos la creación, no podemos más que llegar a una conclusión. Alguien sabio creó todo cuanto vemos. Esa fue la conclusión a que llegó el doctor Dunker en su explicación en un programa donde él se tomó el programa completo explicando todo esto, y que nosotros hoy solamente estamos dando una introducción para a partir de ahí tratar el tema que nos corresponde en esta ocasión. Entonces, Dios existe porque las leyes científicas demuestran su existencia, porque el origen de las especies lo demuestran, y porque además la naturaleza en todo su funcionamiento explica que hay un ser sabio que ha creado todas las cosas. Y poníamos como ejemplo que si cuando los americanos pisaron la luna, se hubieran encontrado un reloj que diera la hora, no hubieran pensado, óyeme, este reloj es producto de la evolución, mira cómo ha evolucionado y está dando la hora. ¡Qué maravilla! Ellos hubieran pensado, los rusos llegaron primero y a uno de ellos se le cayó el reloj aquí en la luna. ¿Por qué? Porque esa maquinaria de ese reloj explica que hay una mente inteligente para fabricar ese reloj. Pero somos capaces de creer que debe haber una mente inteligente para crear un celular como ese, y entonces rechazar el que una mente inteligente ha creado un cuerpo tan preciso como el nuestro.
que tiene un sistema respiratorio, un sistema cardíaco, cardiovascular, un sistema digestivo, que tiene riñones para filtrar la sangre, que tiene un corazón que late y que bombea más de 1.500 galones de sangre diario y que dura 80, 90, 100 años bombeando sangre permanentemente. Y dígame qué bomba de agua usted puede poner que bombee la cantidad de agua de su cisterna, porque 1.500 galones de sangre equivale al volumen de una cisterna común. Una bomba que te bombee 1.500 galones de agua o de sangre. La sangre es peor porque la sangre es más espesa. Es más difícil de bombear que el agua. Y que lo haga diariamente durante 80 o 90 años. Solamente una mente inteligente, sabia, lo puede haber hecho. Por eso, el doctor Dunker concluyó con que indefectiblemente Dios tiene que existir. Pero cuando volvamos de la pausa, vamos a entrar en el tema de hoy. Porque la creación, todo cuanto existe, las leyes científicas nos dicen Dios existe. Pero no nos dicen quién es ese Dios y cómo Él quiere relacionarse con nosotros. Y eso lo veremos o lo comenzaremos a ver luego de la pausa. Mientras tanto, usted, amigo, amiga, televidente, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La Sala Ravelo del Teatro Nacional despide su temporada 2018 con la afamada producción de Genios y Locos, Todos Tenemos un Poco, del gran autor Carl Whitlinger, con las actuaciones estelares de Exmen Carvajal y Johnny Mercedes, bajo la dirección de Germana Quintana. 2 grandes actores, 7 maravillosos personajes, en solo 7 funciones, desde el 29 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Información y boletas en Nueva Tickets y en el Teatro Nacional. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy vamos a ver lo que es la revelación especial de Dios. Porque lo que el doctor Dunker demostró científicamente, basado en las leyes científicas y en la naturaleza que nos circunda, es que Dios existe. Pero no nos dice quién es ese Dios, cómo es Él,
qué Él espera de nosotros y cómo Él quiere relacionarse con los seres humanos. Y lo que el doctor Dunker demostró, ya la Biblia lo había dicho en el Salmo 19, que le voy a leer algunos versículos. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. En esos primeros 6 versículos del Salmo 19 se ve claramente lo que se le llama en teología la revelación general de Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, todas las cosas creadas dan un mensaje claro a todos los seres humanos y lo dejan sin excusa delante de Dios. Y ese mensaje es: Dios existe. Pero por otro lado, el mismo versículo 2 dice: no hay lenguaje. El versículo 3 dice: no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Nos dice un mensaje, pero es un mensaje mudo. Un mensaje que no nos enseña quién es Dios y cómo es Él. Entonces, sin embargo, vuelve y recalca el versículo 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y el hecho de que el sol salga por la mañana y esté todo el tiempo calentando y iluminando la tierra, es, óyeme, la distancia en que el sol está de la tierra es tan precisa que si estuviera un poquito más cerca, nos quemaríamos. Y si estuviera un poquito más lejos, entonces nos congelaríamos. Pero hay una mano sabia que lo puso milimétricamente a la distancia precisa y correcta. Entonces, en los versículos 7 en adelante, habla de la revelación especial de Dios. Para que pudiéramos conocer, usted, amigo, amiga televidente, y yo, quién es Dios y cómo Él quiere relacionarse con nosotros, Él tenía que tomar la decisión de interrelacionarse con nosotros y acercarse y revelársenos, mostrarnos su carácter, mostrarnos quién es Él. Y todo comenzó, según el relato de la creación y del Génesis, y de acuerdo a la fe que nosotros tenemos, en el libro del Génesis comenzó con Adán. El primer hombre, Adán y Eva, fueron creados, el primer hombre y la primera mujer. Ahí Dios comenzó a relacionarse con ellos, a interactuar y a mostrarle parte de su carácter y a enseñarle una interrelación con ese Dios creador y sustentador.
Luego el tiempo siguió transcurriendo y Dios, entonces vinieron otros hombres. Dios siguió relacionándose y mostrándole diferentes aspectos en la medida en que el hombre pudiera ir manejando esos conocimientos. Una revelación que en teología se le llama revelación progresiva. O sea, Dios en su misericordia no le dio al ser humano una revelación de golpe y porrazo completa de su ser, sino que progresivamente le fue mostrando su carácter y cómo Dios quiere relacionarse con nosotros. Nació un hombre que se llamaba Enoc, el cual dice la Biblia que es el séptimo desde Adán, que caminó con Dios de una manera estrecha y que Dios lo traspuso para que no viera muerte. Hay algunos seres humanos, algunos hombres, que Dios se lo ha llevado sin que mueran. Y Enoc fue uno de ellos. Luego de Enoc nació uno que era nieto de Enoc. Parece que a ese nieto Enoc le enseñó la fe. Y ese nieto de Enoc se llamaba Noé. Con Noé Dios comenzó a tener unos tratos más cercanos y a revelarle más aspectos más amplios y profundos del carácter de Dios. Y le manda a construir el arca porque iba a venir un diluvio para destruir toda la tierra. Luego viene el diluvio, se destruye la tierra. Luego de que Noé y todos los animales y sus hijos y sus esposas salen del arca, dice que Noé cogió madera, y de la madera del arca hizo un altar, y de los animales que estaban en el arca hizo un holocausto, una ofrenda a Dios. Luego continúa el relato continúa Dios interactuando con los diferentes seres humanos, y viene un hombre que Dios, al cual se le llamó amigo de Dios, el padre de la fe, que fue Abraham. Abraham tuvo una relación y Dios le hablaba directamente en muchas cosas. Luego vino los hijos de Abraham, que fueron Esaú y Jacob. Esaú fue rechazado y Jacob fue tomado como parte de la línea de que Dios iba a seguir revelándose a los seres humanos. Jacob tiene 12 hijos, a los cuales se le llamaron los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Uno de esos 12 era José, el cual sus hermanos lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto. En Egipto pasó una serie de crujías, para decirlo en buen dominicano, y luego Dios lo exaltó y llegó a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Sus hermanos, viene una escasez y un hambre mundial
y su familia, Jacob y sus hermanos, van a Egipto buscando alimento. José reconoce a sus hermanos y luego hace que Faraón traiga a esa familia a Egipto y le dan una tierra, la tierra de Gosén, donde Jacob con su familia fue asentado. Allí duró ese pueblo de Israel durante 400 años en Egipto, y los egipcios, teniendo temor de que el pueblo de Israel, que se estaba creciendo, se hiciera más fuerte que ellos y entonces peleara para quitarle el territorio, se rebelara, Faraón tomó una medida de que todos los hijos varones de Israel tenían que ser muertos. En esas circunstancias nace un niño que se llamó Moisés. Moisés, que de una manera milagrosa Dios le preservó la vida y guió las circunstancias para que él fuera criado por la hija de Faraón, o sea, que no era heredero del trono. Moisés era un heredero del trono de Egipto, porque él fue criado en el palacio como si fuera nieto de Faraón, hijo de la hija de Faraón. Cuando él se hizo hombre, a los 40 años, Dios le puso a él en su corazón que libertara al pueblo de Israel. Y luego viene una serie de acontecimientos que continuaremos viendo luego de la pausa. Mientras tanto, quédese frente a su televisor, porque en breve retornamos con esta historia de cómo Dios se ha revelado a los seres humanos en este su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La Sala Ravelo del Teatro Nacional despide su temporada 2018 con la afamada producción de Genios y Locos, Todos Tenemos un Poco, del gran autor Carl Whitlinger, con las actuaciones estelares de Exmen Carvajal y Johnny Mercedes, bajo la dirección de Germana Quintana. 2 grandes actores, 7 maravillosos personajes, en solo 7 funciones, desde el 29 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Información y boletas en Nueva Tickets y en el Teatro Nacional. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo.
Hoy estamos conversando sobre la revelación especial de Dios. Porque si la revelación general, que es toda la naturaleza, todo cuanto existe, todo lo que nos rodea, nos da un mensaje: Dios existe. Ahí Dios se revela a todas sus criaturas. Él se da a conocer a través de las cosas creadas, y las cosas creadas nos instruyen, nos enseñan que Dios existe. Pero no nos dicen quién es ese Dios, cuáles son sus atributos, sus características, sus deseos, cómo Él quiere relacionarse con nosotros, qué Él espera de nosotros. Entonces nos habíamos quedado en Moisés, que cuando tenía 40 años, Dios lo llamó a que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud que ya estaban teniendo en Egipto, producto de que los egipcios tenían temor de que ellos se les rebelaran. Habiendo llegado a Egipto de una manera pacífica y por bienestar de todos, entonces ya 400 años después estaban esclavizados y subyugados. Moisés, luego de tener ese deseo de liberar a Egipto, Dios lo envía 40 años más como una preparación. Entonces cuando tiene 80, porque cuando tiene 40 está fuerte, cuando tiene 80, que ya está cierta debilidad, ahí Dios le dice: ven, ahora que yo te voy a usar, para que se vea que la obra era de Dios y no de Moisés. Entonces Moisés, él comienza a escribir todas esas historias, porque aunque hay un libro que en cuanto a su escritura es más antiguo que las escrituras de Moisés, que es el libro de Job, las historias que Moisés registra desde el Génesis en adelante son historias que ocurrieron antes de la historia de Job. Es sencillo. Job se escribió primero, pero Moisés, a pesar de haber escrito después, las historias que Moisés escribió son primeras que la historia de Job. Entonces Moisés escribe esos relatos que se habían ido transmitiendo de boca en boca, de generación en generación. Todas esas relatos históricos y enseñanzas y tratos de Dios con la humanidad, comienza a escribirlo y escribe 5 libros que se le llaman el Pentateuco, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia donde está en resumen el carácter de Dios y cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Ahí está en el libro de Éxodo, y en Deuteronomio, lo que se llama los 10 mandamientos, que recogen un resumen del carácter de Dios. Luego de Moisés, entonces viene Josué, que fue otro gran líder del pueblo de Israel y a quien Dios también tuvo tratos especiales y les reveló gran parte de su carácter. Luego vinieron
los jueces que no eran no eran profetas ni reyes, y que Dios también a través de ellos liberó al pueblo de diferentes circunstancias que tenían, y también fue revelando su carácter y cómo Él quiere relacionarse con nosotros. Luego de los jueces vienen los reyes, vienen los profetas, y los profetas eran ya personas que anunciaban cosas que tenían que ver con el carácter de Dios, con la verdad que Dios quiere que creamos y la vida que Él quiere que vivamos. Entonces los profetas se dividieron en dos partes, que son los profetas mayores y los profetas menores. No porque sean más importantes unos que otros, sino por lo extenso de su profecía. Algunos, la profecía, o sea, las enseñanzas que dieron fueron muy breves, y otros fueron más extensas. Los profetas mayores son 5, o mejor dicho, recogen 5 libros, y los profetas menores, 5 libros de la Biblia, y los profetas menores recogen 12 libros de la Biblia. En el medio tenemos algunas historias, algunos libros históricos, como son Ruth, como es Esther, como son los libros de los reyes, y están también los libros poéticos, que son Salmo, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y ahí se completa lo que es lo que se llama el Antiguo Testamento. Y ahí está, en todas esas historias que se encuentran registradas en el Antiguo Testamento, unas grandes verdades de quién es Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus demandas y qué Él quiere de cada uno de nosotros. Así es que, si usted quiere saber algo de Dios, de ese Dios que se revela en la creación, vaya al Antiguo Testamento. Pero donde más conocemos de Dios es en el Nuevo Testamento, porque, como dice el mismo libro, en el mismo Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que a través de Jesucristo es que está la revelación máxima, la cúspide de la revelación de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, debe ir a través de Jesucristo y acudir a ese libro que se llama la Biblia, y que en el Nuevo Testamento comienza con el relato de la vida de ese ser que vino a ser el Hijo de Dios encarnado, sus enseñanzas, su muerte y resurrección. Entonces, encontramos los primeros 4 libros son una historia de la vida
de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Luego encontramos un libro histórico que nos habla de el inicio de la iglesia. Entonces, con Jesucristo comienza una nueva etapa de la vida de los seres humanos y la relación de Dios con todos nosotros. Pero eso lo continuaremos viendo en el segmento que sigue, porque ahora tenemos que ir a una pausa comercial. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La Sala Ravelo del Teatro Nacional despide su temporada 2018 con la afamada producción de Genios y Locos, Todos Tenemos un Poco, del gran autor Carl Whitlinger, con las actuaciones estelares de Exmen Carvajal y Johnny Mercedes, bajo la dirección de Germana Quintana. 2 grandes actores, 7 maravillosos personajes, en solo 7 funciones, desde el 29 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Información y boletas en Nueva Tickets y en el Teatro Nacional. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con ustedes sobre este tema de la revelación especial de Dios. La revelación general, que es toda la creación, nos dice un mensaje: Dios existe. Pero la revelación especial nos dice quién es ese Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos y qué Él quiere de nosotros y cómo Él quiere relacionarse con nosotros como criaturas de Él. Cuando fuimos a la pausa nos habíamos quedado en el Nuevo Testamento con la revelación de Jesucristo. Y estábamos en el libro de los Hechos, que es un libro histórico que habla de la historia del inicio de la iglesia. Luego vienen los apóstoles. Hubo un hombre extraordinario llamado el apóstol Pablo, que fue quien más escribió en el Nuevo Testamento, porque plasmó con sus enseñanzas las doctrinas de la fe. Y otros discípulos y apóstoles completaron el relato de el Nuevo Testamento con cartas, con libros, como es el libro de Hebreos. No es una carta, es un relato, es un libro que trata tópicos y temas. Las cartas son dirigidas a alguien o a un grupo de personas. Concluye el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis.
Luego de que todos esos relatos se escribieron, y había muchos relatos más escritos, hubo un grupo de hombres sabios de la historia de la iglesia que en el siglo I se reunieron para determinar cuáles de los libros que reclamaban que se le podía aplicar ese versículo que dice toda la escritura en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, ¿cuáles de esos libros se podía considerar como palabra de Dios, como revelación de Dios a la humanidad? Y se establecieron una serie de requisitos para poder determinar si calificaba o no. Hubieron muchos de ellos que, aunque quizás son buena literatura, no calificaban para llamarle revelación especial de Dios, palabra de Dios, y fueron rechazados. No rechazados su contenido y sus enseñanzas como un contenido bueno humanamente hablando, sino rechazados de ser autoridad, de ser parte de la revelación de Dios. Y Dios utilizó a fueron alrededor de 120 hombres que se reunieron de los principales discípulos de la iglesia y que dirigían la iglesia en esa época, y la iglesia universal, porque no existían denominaciones en esa época. Se determinó que el Antiguo Testamento iba a estar compuesto por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27. Sumados son 66 libros que componen toda la revelación especial de Dios, o sea, lo que nosotros conocemos como la Biblia. La Biblia, que es el libro que nos revela quién es Dios, cuál es su carácter y cómo Él quiere relacionarse con nosotros. En ese libro encontramos muchas enseñanzas autoritativas con relación a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es soberano. Dios, un ser que no sea soberano, no puede ser Dios. Un ser que no tenga la capacidad y el poder para decir que algo ocurra y no que no ocurra, no puede ser Dios. Él es sabio. Un ser que no tenga sabiduría para dirigir todas las cosas no puede ser Dios. Él es justo. Dios necesita ser justo, bueno, todopoderoso, eterno, santo. Entonces, todas esas son las cualidades, los atributos de Dios. Y por lo tanto, nosotros podemos confiar en ese Dios que se revela en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y allí Él nos da instrucciones de qué Él quiere, cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Lo primero es que Él hace un llamado al arrepentimiento, a volverse cada cual de su mal camino y tornarse por la fe a través de Jesucristo hacia Él, y comenzar entonces a vivir una vida que le honre y le agrade
a Dios. Pero Dios puede revelarse extraordinariamente a alguien como lo hacía en el Antiguo Testamento, o aún en el Nuevo Testamento se le reveló a muchas gentes. Sí, Dios tiene poder para hacerlo, pero Él ha decidido. Y nosotros, es imposible que alguien de aquí vaya a ustedes a llevar una gota de agua, aunque sea. Entonces ahí el rico dice: Señor, pero espérate, yo tengo 5 hermanos. Yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento donde estoy yo sufriendo con este fuego del infierno. Manda a Lázaro para que vaya y le predique el evangelio a mis hermanos y que se conviertan. Dice Abraham: no, a Moisés y a los profetas tienen que lo oigan. O sea, ¿qué quiere decir a Moisés y a los profetas? Tienen la Biblia, que lean la Biblia, que ahí es que está como Dios quiere. No, espérate, padre Abraham. Mira, tú sabes lo extraordinario que sería si un muerto se levanta y va y le predica el evangelio, y ahí se van a convertir todito. No, dice Dios a través de Abraham. No, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, Dios está determinado a revelársenos a través de las páginas y de las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Y es allí donde tenemos, a la fuente que tenemos que ir a buscar la revelación de Dios. Y esas personas que dicen, y que uno a veces en su ignorancia los escucha decir: Dios me habló, Dios me dijo tal cosa. Si fue el mismo Dios que les reveló a Moisés y a los profetas y a los apóstoles lo que te están revelando a ti, entonces tiene la misma autoridad que tiene la revelación que se le dio a Moisés, a los profetas y a los apóstoles, porque la fuente sería la misma, el mismo Dios. Por lo tanto, eso que tú estás diciendo que Dios te reveló o que Dios te dijo, se puede precisamente añadir a las páginas de la Biblia. Pero la misma Biblia dice que a ella no se le puede ni añadir ni quitar. Por lo tanto, es una ignorancia decir: Dios me reveló, Dios me dijo. Si fue leyendo la Biblia, lo que tú lees en la Biblia, ahí Dios te lo está diciendo. Y si lo que Dios te dijo lo dice la Biblia, no tenía que decírtelo audiblemente o a través de un sueño o una revelación, porque ya la Biblia lo dice. Entonces, esa es la revelación especial de Dios. Toda esa historia que recoge las páginas de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, allí es donde está la revelación especial. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Y cómo Él quiere relacionarse con nosotros y qué Él demanda y espera que nosotros hagamos. De esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándoles las gracias a todos ustedes por su sintonía e invitándole a que nos vuelvan a sintonizar a la misma hora y por el mismo canal.